Y hemos invitado a Carlos Jaico, que es un jurista especialista en temas de lavado de activos, para hablar sobre esta propuesta del partido aprista, ¿no? De que los partidos no puedan ser procesados como organizaciones criminales. Y esto ha sorprendido a muchos, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Bueno, en primer lugar, todo partido político puede ser una organización criminal. Eso ya está probado, ya está probado. O sea, y tratar de sacar a los partidos políticos de la denominación de organizaciones criminales me parece que no va a prosperar. Porque toda organización política precisamente tiene esa facilidad, digamos, de convertirse también en una organización criminal. Lo hemos visto ya, por ejemplo, con los limpios de la corrupción en el norte, allá en Chiclayo, ¿no? Con Beto Torres y toda esta construcción donde habían más de 140 personas dentro del aparato. O sea, funcionaba a través del tiempo y precisamente se dedicaba a cometer estos delitos. Pero en ese caso era a escala regional, ¿no es cierto? Es decir, desde la concepción de la organización, o sea, estás creando una organización que tiene por objeto tomar el control del municipio para desde el municipio hacer uso de los recursos públicos para enriquecerse ilícitamente. Exactamente. Y aquí la organización criminal ya se crea al inicio, o sea, utiliza, digamos, como caparazón la organización política para cometer esos ilícitos. Pero lo mismo lo puede hacer en un club de deporte, lo mismo puede hacer en una fundación, en cualquier estructura o persona jurídica, eso no quita nada. Pero acá el hecho de decir que los partidos políticos deben ser exentos de esta denominación, yo creo que eso no va a prosperar. Eso no tiene nada que ver con la calificación que haga el fiscal en su momento. Y él puede decir, esta organización política es criminal. Claro, en la mañana entrevistaba a Jorge del Castillo sobre este tema y decía que acá no hay que confundir lo que son las instituciones, supuestamente sublimes que son los partidos, con el comportamiento de los individuos. No es cierto que los delitos los cometen los individuos. Sí, pero ellos lo cometen dentro de una organización y esta organización se presta para ese tipo de delitos. Ahora, es verdad que no se debe confundir, pero digamos algo, ¿quién está a la cabeza de esta organización? Ellos son los que hacen funcionar esta organización. O sea, todo tipo de organización funciona a través de esos brazos que son sus organismos, sus órganos de control, por ejemplo, sus órganos de dirección. Entonces, desde el momento en que ellos están ya incurriendo en estos ilícitos, también la organización es un aparato más dentro de toda esta construcción delictiva. Por lo tanto, me parece que no va a funcionar este tema de sacarlos de la denominación de organizaciones criminales cuando cometen este tipo de ilícitos. Claro, esto ha venido a la agenda a raíz de digamos, de la calificación que hizo José Domingo Pérez de que dentro de Fuerza Popular se había constituido una organización criminal. Él nunca dijo que Fuerza Popular era una organización. No dijo que lo era. Sino que dentro de la estructura del partido se había montado una organización criminal. Claro, pero esto me parece que es interesante precisar eso. O sea, la organización criminal no puede nacer incluso al inicio de la organización política. Puede ser una organización política que nació con los mejores fines del mundo, de concentrar, por ejemplo, la voluntad popular y todo esto según el artículo 35 de la Constitución. Pongámoslo así. Pero en el camino, los que están a la cabeza van a proceder a estos actos ilícitos, convirtiendo esta organización en una organización criminal. Y eso sí es cierto. Por lo tanto, al final, lo que está pasando en nuestro ordenamiento jurídico es que las organizaciones políticas no llevan ningún tipo de sanción como tales. No dejan de funcionar. Yo doy como ejemplo, por ejemplo, el partido nazi, ¿no? Ahí en Alemania fue proscrito totalmente, no se pudo utilizar más. Y todos aquellos que hacían pues este tipo de situaciones eran acusados de apología incluso. Claro, pero vayamos a algunos casos. O sea, por ejemplo, y yo sé que esto va a resultar antipático a alguna gente, pero ¿qué pasa con los partidos que obtienen su registro desde el saque de manera ilegal? O sea, por ejemplo, en determinado momento hubo una investigación sobre el origen se llamaba País Posible, que después fue Perú Posible, el partido de Alejandro Toledo. Sí. Y lo que se acreditó es que ese partido se había escrito con firma falsa. Es más, y que el propio Alejandro Toledo había falsificado de puño y letra algunas de los planillones, ¿no es cierto?, de los registros.
Entonces, ya desde el origen, esta organización está construida sobre la base de la comisión de un delito. Exactamente. Por eso es que son organizaciones criminales. O sea, hay que ver la denominación con respecto a la intencionalidad de aquellos que la manejan. Si ya la intencionalidad es lograr ciertos beneficios a través de la comisión de un delito, esta es una organización criminal, no queda duda. Yo creo que somos un poquito simpáticos al decir que no, que son las personas las que lo hacen y hay que distinguirlos, pero a mí me parece que no. Además, sobre finalmente cuáles son los objetivos, o sea, haces trampa, consigues una inscripción de un partido, ¿no es cierto?, para participar en elecciones, para llegar al poder y para desde el poder enriquecerte ilícitamente. Exacto. Entonces, digamos, desde el móvil, ¿no es cierto?, que no es servir a la sociedad, esos son, ¿no es cierto? Esos son lo que dice la Ley de Organizaciones Políticas y la Constitución, que evidentemente dan las bases esenciales de funcionamiento de la democracia y en el cual los partidos políticos están invitados a representar esta voluntad popular. Pero desde el momento en que esa voluntad popular no es más representada y que, al contrario, aquí la voluntad de unos cuantos es cometer ilícitos, a partir de ese momento esta organización debe ser calificada como una organización criminal. Claro, porque eso lleva a otro tema, ¿no es cierto?, que es cuál es la responsabilidad que los partidos deberían asumir con respecto al comportamiento de las personas que llevan al poder, porque en este momento no tiene, o sea, por ejemplo, Perú Posible tiene a su presidente de la República y presidente del partido prófugo de la justicia acusado de haberse robado por lo menos 20 millones de dólares. Exacto. ¿Y cuál es la responsabilidad del partido? Pues ninguna. Ha fenecido porque ha perdido la inscripción. ¿Ve? Ya no se puede utilizar. Ha perdido la inscripción. Es la única sanción que hay. Pero analicemos el caso, por ejemplo, de Solidaridad Nacional. ¿Cuántos alcaldes están ahora en detención preventiva por habérseles encontrado en todo este tipo de ilícitos que han estado llevando a lo largo de los años? Y la jefatura no ha dicho absolutamente nada. Simplemente, bueno, ¿qué más quieren? Ya los voté, por ejemplo, lo que decía el señor Castañeda. Pero eso no es así, o sea, eso no puede quedarse de esa manera tan debería tibia. Más bien establecerse mecanismos para que los partidos tengan responsabilidad sobre el desempeño, o sea, ser terceros civilmente responsables para empezar. Totalmente. ¿No es cierto? Claro. Pero además, el hecho de que tiene que haber algún tipo de sanción cuyo extremo debería ser la pérdida de la inscripción, cuando por el tamaño de los delitos que cometan sus funcionarios o por el hecho de que esto sea sistemático. Claro, porque... O sea, si tienes un ejército de alcaldes puestos por ti y que a lo que se han dedicado es a robar, Sí. O sea, en algo debería cuestionarse la legitimidad de tu inscripción, ¿no? Exactamente. Y sobre todo la legitimidad de la gestión de este partido. O sea, si la persona ve que todo el mundo está delinquiendo y no hace absolutamente nada, significa que ahí hay pues un total alejamiento de la realidad con respecto a los ilícitos que se cometen. Yo creo que aquí no solamente basta con que el partido pierda la inscripción, allá hay una corresponsabilidad civil y yo diría incluso hasta penal de aquellos dirigentes de partidos políticos que permiten que personas que ya se ve con esta intencionalidad lleguen al poder y cometan estos ilícitos. Sí, porque además, ¿quién se favorece, no? Claro. Es decir, los aportantes entregan dinero al partido, los aportantes de dineros ilegales. Pero en fin, muchas gracias a Carlos Jaico por ilustrarnos como siempre.